Vale, vamos a hacer la segunda parte de la sesión sobre gigantes. Adrián está ya preparado con su micro y vamos a canalizar de nuevo a Noriel para que continúe ilustrando. Volvemos a estar aquí, querido Adrián, puedes directamente ir con las preguntas. Vamos directos. Aunque hay muchas razas así de gigantes, ¿qué promedio de vida tendrían las más destacables? Sí, obviamente cada raza tendría un promedio, todas rondarían los 100 años aproximadamente. Por ejemplo, la raza de los Ha tiene un promedio de vida de 115 años. Y bueno, así más o menos la gran mayoría. Sí, vale, perfecto. Pues en la antigua Sumeria hubo gigantes. No, para nada. Hay muchísimo mito y, como ya comenté antes, los casos de gigantismo están en todas partes y en todas partes, absolutamente en todas partes. Descartamos a Gilgamesh como gigante, ¿no? A lo mejor era muy alto. Gilgamesh directamente no existía, o sea, se trata de un poema ficticio, era solo un mito. Perfecto. Y en la mitología griega, Prometeo es el titano gigante que le da el fuego a los hombres. ¿Hay algo de base real en esto? ¿Era gigante Prometeo? Es solo un mito. Todo mito sin ningún tipo de base real. Todo mito, ni siquiera existía. ¿Los gigantes cíclopes tienen alguna base real? Es todo un mito también. Y en la mitología nórdica también se habla de gigantes. ¿Estuvieron por aquellos lugares? Se trata también de mitos. Tienes que tener en cuenta que hay una pequeña base real, y es que varios de los seres de Sirio que se hicieron pasar por dioses en ese lugar tenían una estatura bastante alta, más o menos de unos 2,10 metros. ¿Y morfología qué tipo era? Eran rubios, muy altos, con ojos claros. De morfología totalmente Homo sapiens sapiens, incluso con un código genético prácticamente idéntico. ¿Y se podía mezclar a la perfección? ¿O se le notaba? Totalmente. En cuanto al mito de David y Goliat en la Biblia, la altura descrita de Goliat es de casi 3 metros. ¿Existió el gigante Goliat? No existió, se trata de un mito que conllevó con ello lo que vosotros denomináis moralejas o aprendizajes. No existió tampoco el rey David, ni ningún... Afirmo contundentemente que no existieron nada de todo eso. Son mitos. Al igual que, como comenté antes, también el Génesis es prácticamente todo un mito. ¿Los gigantes de la mitología vasca tienen alguna base real? No, también es un mito. ¿Y no tiene nada que ver con el Basajaun o Yeti vasco? No, nada que ver. ¿Pero había yetis en el País Vasco? No. Ni siquiera. No. Ya he comentado antes el tema de los gigantes patagónicos. Los gigantes patagónicos son un pueblo mítico de gigantes que apareció en los primeros informes europeos sobre la costa de la región de la Patagonia, en la zona austral de América del Sur. Se postula que el origen de la leyenda estaría basada en las tribus tehuelches que habitaron la zona, ya que eran muy altos, llegando a los 2 metros de altura, mientras que los europeos rondaban 1,50 metros. ¿Hubo o hay gigantes en la Patagonia? No, pero es verdad eso. O sea, la mayor parte de gigantes que se describen era prácticamente un pueblo que era más alto de lo normal, aproximadamente medía 2 metros. Y de ahí la mayor cantidad de mito y de superstición. La mayor cantidad no quiere decir que no hubieran gigantes, como antes hemos comentado, en la propia Patagonia. Lo existió, así como en varios otros lugares. Pero no eran, digamos, la mayor parte de avistamientos que se consideran no son de gigantes propiamente dichos. Pero esos gigantes que se mezclaban con las civilizaciones de la Patagonia fueron vistos por europeos también. ¿Algún avistamiento hay? ¿De qué planeta serían los gigantes de la Patagonia? Antes de eso, fíjate que hay
muchísimas personas hemos hablado ya en varias oportunidades del gigantismo. El gigantismo que se da normalmente en niños, o la acromegalia que se da en adultos, que directamente son seres que tienen evidentemente el mismito código genético, pero que muchos de ellos, como ya he comentado, fueron perseguidos o fueron exterminados, e incluso se han creado mitos a su alrededor. Eso hace que tú imagínate que un ser, una persona normal y corriente que mide 2 metros, pues que los tehuelches tenían una altura de promedio de unos 2 metros, sufría gigantismo. O sea, la altura todavía podía ser un poco más alto que el gigantismo en otros lugares. Y todavía se causaron mayores leyendas en esta zona concreta de la Patagonia. Los seres gigantes que realmente habitaron, que eran provenientes de otros mundos, provenían concretamente de una civilización, de un mundo que se llama Ilduin III. Son seres de una morfología, tienen el cabello de color rojo, normalmente hay algunos que tienen el cabello de color albino, hay algunos que son albinos, otros son de color rojizo. Son seres realmente muy, muy altos, que pueden llegar a medir perfectamente hasta los 4 metros de altura, que directamente se han hallado algún resto óseo respecto a estas civilizaciones, pero fíjate que no todo lo que se ha encontrado en cuanto a restos tiene que ver directamente con restos reales. O sea, hay muchísimos que están generados informáticamente por ordenador. O sea, que hay muchísimo fraude en fotografías de supuestos gigantes. Lo cual no quiere decir, como en la mayoría de casos, que todos sean falsos. Hay algunos casos que son reales, que son hallazgos reales. En algunos de esos casos se trata de este tipo de gigante de 4 metros que han venido en varias oportunidades, se han asentado incluso, algunos de ellos en su mayoría son pacíficos, pero depende de si se les provoca. Muchos se han asentado simplemente con la idea de estudiar vuestra especie, estudiar vuestras costumbres. Evidentemente es muy difícil que seres de 4 metros pasen desapercibidos, así que en muchos de los casos eran perseguidos y luego eran aniquilados. Estos seres se han esparcido por más partes del planeta. Estos seres han estado también en China, han estado en Egipto, han estado en Siria, han estado en Afganistán y han estado en algún otro país, sobre todo de la región del Próximo Oriente y del Medio Oriente. ¿Y esto es solo el que se encontraron en Afganistán los militares? Sí, así es. Si quieres pasamos a comentar ese caso. Si quieres pasamos a ello. Bien, un grupo de fuerzas especiales de Estados Unidos luchó y mató a un gigante de más de 4 metros de altura en Kandahar, Afganistán, cerca de una cueva. El enfrentamiento duró unos 30 segundos, en los que el gigante pudo ensartar con un arma tipo lanza o pica a uno de los soldados, matándolo. El equipo abrió fuego, disparando en repetidas ocasiones a la criatura en la cara y finalmente acabando con su vida. La criatura tenía el pelo largo y rojo, medía unos 4 metros y tenía 6 dedos en cada extremidad. Después de la lucha, mientras lamentaban la caída de su compañero, el ejército envió un helicóptero para trasladar al gigante. Se les dijo a los soldados que reescribieran sus informes posteriores a la acción. Se ha criticado el esfuerzo del gobierno para encubrir la espectacular historia. ¿Esto ocurrió realmente? Ese caso al que haces alusión, afirmo contundentemente que fue real, además, prácticamente con todos los detalles a la perfección. Se trataba de un grupo de seres que directamente tuvieron una avería en la nave, aterrizaron, pidieron inclusive ayuda por comunicación para que pudieran repararles la nave, otros seres que pudieran venir.
estos seres tuvieron que sobrevivir como pudieron, inclusive hicieron un pequeño grupo colectivo, habitaban en algunas cavernas o en algunas cuevas de la zona. Inclusive fíjate que ellos venían en un tono absolutamente experimentativo. Traían unas pequeñas armas que directamente también se rompieron, porque estas armas estaban directamente conectadas al ordenador central o la computadora central de la nave. Al esta averiarse, las armas dejaron de funcionar. O sea, estaban absolutamente desarmados en un entorno hostil. Tuvieron que sobrevivir como pudieron. Varios de ellos se escondieron en distintas cuevas. Uno de ellos es el gigante que comentas, que fue encontrado por un pequeño pelotón. Fíjate que el último de estos seres fue matado en circunstancias muy similares en 2006. Pero en este caso, el caso fue muy preparado por un grupo de agentes especiales y fue tan encubierto que directamente nadie habla de él. O sea, hicieron una búsqueda y captura de todos estos seres y los fueron aniquilando. El primero afirmo contundentemente que prácticamente lo encontraron por accidente. Este grupo que directamente se llevó un buen susto y evidentemente no era gente preparada o especializada, y luego hicieron correr la voz con el caso. Ese caso se les fue un poco de las manos y no pudieron cubrirlo de la misma manera, aunque igualmente pudieron hacer desaparecer pruebas. ¿Cuándo se le rompió la nave? No, eso fue apenas meses antes que lo encontraran. Fue en 2002. Y fíjate que hubo un ser que logró volver hasta la nave, solo uno, y cuando la otra nave vino y lograron repararlo, este ser se marchó dejando a sus compañeros, presa del pánico, porque era consciente de que los estaban aniquilando los seres de este mundo. O sea, imagínate la idea que tienen de lo hostiles que sois en vuestro mundo. ¿Por qué se trató de ocultar todo? Bueno, ¿por qué se trata de ocultar todo en general de estas cosas que pasan? Bueno, tiene que ver con intereses creados. O sea, primero que se piensa que la gente no está preparada para conocer este tipo de casos. Se intenta evitar la alarma y el pánico social colectivo. Y por otro lado, que directamente intentan que no haya ningún tipo de dudas acerca de la propia evolución darwiniana. O sea, esto es un tema que ya directamente muchísimos científicos se han debatido en academias preparadas, donde si se expone una idea distinta, directamente incluso es despedido y eliminado del gremio. Se trata de tabúes académicos científicos. ¿El cuerpo de este gigante fue trasladado a algún sitio en especial, al Área 51, por ejemplo? Sí, fue trasladado no al Área 51, sino directamente a otra base que pertenece directamente también al propio... Primero fue trasladado a una base normal intermedia, donde otras personas más, digamos, con una categoría por encima, ya las llevaron a una instalación similar al área 51 pero distinta, donde se estudió directamente incluso el código genético, que es absolutamente distinto al vuestro, a pesar de ser prácticamente uno de vosotros, pero de muchísimos más metros de altura. A pesar de eso se investigó, pero afirmo contundentemente que los que trasladaron en primera instancia el cadáver de este ser no sabe directamente qué se hizo después con él. No estaba cualificado para eso.
Y los militares que se encontraron por casualidad este ser estaba solo en la cueva, o había más gente, y ¿dónde estaban los demás? No, estaba solo, los otros estaban en otras cuevas cercanas. ¿Por qué, Todos por qué se estaban. había quedado solo? No, cada uno estaba en un lugar. En algunas cuevas habían 2 seres, en alguna había uno. Pero ¿cuál es el motivo de que no estuvieran juntos? Bueno, una manera de pasar desapercibido mejor, si es que puede pasar desapercibido seres de tantísimo tamaño. Ellos ya sabían, por exploraciones anteriores, que la especie de Homo sapiens sapiens que habita Sol 3 es bastante agresiva. Y también sabían que había maniobras y guerras justo en la misma zona en la que fueron a caer. Y este gigante, cuando llegan los militares, ¿por qué sale de la cueva y empieza a atacar? Evidentemente porque sabe que lo van a matar si lo encuentran. Tan simple como eso, fue presa del pánico. Al fin y al cabo, los seres de otros mundos tienen mentes reactivas como cualquiera de vosotros. Pero si hubiera salido con las manos en alto, también lo hubieran matado. Sí, también, te lo afirmo contundentemente. Simplemente con ver la criatura, todo lo que medía y lo hubieran tomado por un monstruo y lo hubieran disparado. Bien. Hubieran sido presa del pánico los soldados, precisamente, al ver esa criatura y lo hubieran disparado. Presa del pánico. Mente reactiva versus mente reactiva, no hay más. Está bien, si quiere comentar algo más de este caso. No, ese caso realmente no tiene mucho más que comentar, pero sí que pertenece a la misma civilización, como digo, que han estado en otras zonas en vuestro mundo. ¿Las huellas de gigantes habitadas en China y Siria son de estos seres? Sí, así es, y absolutamente reales. De estos mismos. ¿Es cierto que el Instituto Smithsonian borró miles de documentos históricos sobre el hallazgo de miles de esqueletos de gigantes? Lo confirmo. Pero estamos hablando de miles. De miles no, pero sí fueron unos pocos cientos. ¿Cuál fue el motivo de la ocultación? Directamente fueron amenazados por instituciones que van por encima de ellos de que tenían que ser eliminadas para que no se difundiera nada. Tratan siempre de borrar todas las pruebas. Está bien. Hay un vídeo en el que aparece un militar que se le ve bastante alto, más de lo normal. ¿Es una persona normal o tiene algo que ver con algún tipo de combinación genética? Tiene que ver con la propia perspectiva en la que está tomado la toma de ángulo, etcétera. Se puede incluso analizar. O sea, es un tema de perspectiva, nada más que eso. Sí. Y hablando de la combinación genética, ¿ha habido seres humanos normales de este planeta que se mezclasen con gigantes de estos mundos? No, ¿Que hubiera algún tipo de combinación y los seres humanos fueran más altos? No, lo descarto totalmente. Por ejemplo, se habla del tema de Ramsés II, que era bastante alto. Sufría gigantismo. Ajá. Y en cuanto al Amazonas, los indios mapuche del Amazonas vieron gigantes que provenían del centro de la Tierra o de bajo tierra. Sí, correcto. Vieron gigantes, no provenían del centro de la Tierra, sino que eran dentro de enormes cavernas. Así que afirmo que el suceso fue real, aunque se han llevado hacia otras categorías que nada tiene que ver. ¿Qué hacían allí esos gigantes de esas enormes cavernas? ¿Cuánto medían? Fíjate que hay una civilización de gigantes que directamente es caníbal, o sea, inclusive se devoran los unos a los otros y por supuesto también comen carne humana. Esos gigantes podían medir prácticamente unos 3 metros de altura como promedio, había de más altos, había de más pequeños. ¿Estamos hablando de razas extraterrestres? Estamos hablando de una raza de otro mundo, correcto, de otro mundo que tampoco es el Duin, que es distinto, y que directamente realizaban inclusive rituales dentro de cavernas, en las profundidades, en que devoraban a seres humanos incluso vivos. Muchos de ellos pertenecían a tribus indígenas
y inclusive se devoraban entre ellos. Eran rituales, inclusive tienen religión, y muchos de esos rituales correspondían a una deidad concreta que ellos adoran. Bien, y en el tema de la mitología griega me gustaría saber si hay algún dios que fuera un gigante o alguien que padeciera gigantismo. No, O si me puede hay hablar de seres, un dios en concreto. hay dioses que directamente provienen de otros mundos, que directamente son más grandes de lo normal, pueden medir 2 metros, 2 metros 50, y se hicieron pasar por dioses. Igual que tenemos el ejemplo de Quetzalcóatl precisamente en las Américas, también podríamos tener otros ejemplos de dioses en la mitología china, y lo mismo sucedió en la mitología griega. En la griega, por ejemplo, ¿algún nombre puede dar? No, lo dejamos para otra sesión porque todo el tema de la mitología daría para una sesión aparte, que explicar qué civilizaciones estuvieron inmiscuidas, etcétera, y no quiero abrir un tema nuevo de debate que genere intriga. Prefiero cerrar primero todo y abrir un tema aparte. Lo dejamos para otro momento. También, ¿los gigantes de los Macuchi del Amazonas siguen aquí en este planeta? No. Para nada. Estuvieron apenas 300 años. Apenas, porque hay gigantes que han llegado a estar miles de años incluso, y directamente se marcharon. ¿Con qué objetivo? ¿Investigar? Sí, así es. Fíjate que hay todavía más civilizaciones. Ha habido civilizaciones de gigantes que se han asentado en plena Edad Media, en Centro Europa también. Algunas personas es verdad que sufrían gigantismo, pero había seres de otros mundos que eran directamente gigantes, que venían de otro mundo, que sería Ardogon 5, que estaría a 875 años luz, y que directamente tienen un código genético absolutamente distinto al Homo sapiens sapiens, pero morfológicamente son iguales, solo que pueden llegar a medir hasta 3 metros o más de altura. Son seres que no son para nada agresivos, y son seres que son seres de hecho que intentan viajar en mundos e intentar comprender las filosofías e idiosincrasias de cada lugar. Inclusive se mezclaron con algunas de las personas del lugar y fueron muchos, como digo, rechazadas, acosadas. Inclusive había personas que sufrían gigantismo que se fueron con estos seres, estos seres aprendieron, tienen un decodificador tan abstracto como el de cualquiera de vosotros, aprendieron distintos idiomas, vivían prácticamente en grupos porque eran marginados, y como digo, muchas personas de gigantismo se unían a ellos porque no sabían que estos eran seres de otros mundos. Muchos de ellos murieron apedreados a causa de los propios acosos, y varios de estas personas que sufrían gigantismo fueron abducidas y teletransportadas al mundo de donde algunos de estos seres todavía quedaban en vida, porque se llevaron a todo ese grupo, y varios de estas personas con gigantismo fueron trasladadas ahí, a su mundo. Es un tema bastante curioso. ¿Por qué las trasladaron? ¿Para darles una vida mejor? Trasladaron a los suyos, y se llevaron consigo a los que sufrían gigantismo directamente. Trasladaron a los suyos porque el experimento social terminó, vieron que eran muy agresivos, que se habían cobrado varias vidas y no querían poner en riesgo a más personas, o a más seres, y directamente se los llevaron a todos. Una vez allí les enseñaron el lugar. Obvio que estas personas grabaron infinitos engramas y luego tuvieron una vida normal, mejor, y fueron incluso reinsertados en la sociedad de ese mundo.
¿Algún otro episodio histórico destacable? No, ese es el más destacable, que no queda, digamos, registrado, porque son episodios cotidianos, que directamente uno puede tomarlo como episodios de gigantismo o lo que sea, pero resulta que hubo una civilización que se mezcló. Seguramente los episodios más importantes tienen que ver con el episodio que tú comentaste, o episodios en algunas mitologías que se hicieron pasar estos seres de alguna estatura mayor por dioses, o directamente algún tema que pudo haber en la Patagonia o en China. Siempre hay anécdotas y siempre hay sucesos que ocurrieron, pero evidentemente hablar de todo esto daría para más de 2 o 3 sesiones. A ver, maestro, pues... Lo dejamos aquí, está muy agotado el receptáculo, y lo dejamos aquí. Hasta todo momento. Hasta todo momento.